La ingeniería social es una de las principales armas políticas, cuya efectividad se debe gracias al poder de los medios de comunicación, ya ni digamos la potencia de Internet. Desde Mundo Viperino hemos denunciado desde numerosas plataformas, medios, con compañeros, el propio canal, en otros formatos, cuán peligroso es el exceso de información y a la vez el sesgo sensacionalista, algo que han ayudado a forjar la manipulación tanto en masa como en el comportamiento y sensaciones de toda la población. Una de las técnicas más utilizadas en los medios de comunicación es la de la estrategia de choque, aquella que se basa en el trauma en masa, en exceso, agonizante, perfectamente organizado y que además apela a nuestro instinto más primitivo de supervivencia. Pero, ¿en qué consiste? Primero hay que crear una situación crítica, algo como una guerra, un golpe de estado, que sea extremo, más incluso que una revuelta o una guerrilla interna, una protesta. Se me ocurre, por ejemplo, una crisis sanitaria, tal vez. De esta forma, al crearse esto, la gente siente el instinto de supervivencia, se bloquea, se mantiene expectante y se olvida de pensar. Se convierte en todo emociones automáticamente, no es racional. Quienes aceptan esa crisis y obedezcan habrán caído en la trampa, pero quienes no deberán enfrentarse a otro nivel de ataques, a un desafío más fuerte, más choques, interrogatorios, registros, métodos de reducción física, hipervigilancia, dar demasiadas explicaciones. De ahí se deriva a las cuantiosas multas, a la privación sensorial, a la cárcel, a terapias alternativas, poniéndonos ya en el lado extremo, desapariciones, envenenamientos, la destrucción de la reputación profesional y personal, la marginación, considerarla una persona que está loca. Esto que les digo son simplemente ejemplos en situaciones hipotéticas y de forma generalizada. Pueden parecer exageraciones, pero en el fondo, amigos, tenemos el ejemplo del pasado e incluso de países hermanos que se han visto presos de dictaduras modernas. Estamos hablando de una tortura masiva, de crear a escala de masas algo que se traduce como guerra mental, guerra psicológica. La resistencia entonces ya se convierte en muerte y dicen, únete al sistema o morirás. Amigos, yo creo que hay formas y formas de morir y que quien muere resistiendo en el fondo no muere, sino que muere sin morir. Es decir, mientras el sistema dice únete o morirás, quien resiste dice libertad o muerte. Y aún así, ni muere ni es preso de nada. Pero no quiero desviarme. Discúlpenme, será que tengo las cosas muy claras y no puedo evitar pronunciarme. Es puro instinto, en fin, instinto de autonomía, instinto de quizá confianza en una misma, de querer ser responsable de las acciones que se ejecutan, de no buscar con ansiedad un líder que me diga qué hacer o qué pensar, y sobre todo las ganas de luchar por el verdadero respeto a la vida ajena y a la libertad, a la información, de luchar contra la imposición, el engaño. Pero como ya les digo, no quiero desviarme. Todos conocemos la disonancia cognitiva. Y cuando caemos presas de ella hay un punto de no retorno. Son como capas que van solidificándose, que se van acumulando o se acumulan porque nosotros mismos nos ocupamos de ir creándolas y apilarlas. Y cada vez se hace más difícil romper con todas ellas. Como el cemento. Es como cubrirse de cemento, quizá. Entonces, en esta etapa es la fuerza de la comunicación en general, no el periodismo, la comunicación, en discursos políticos, en la prensa, en el ámbito digital, terceras personas,
la que se ocupa de romper con la narrativa oficial, lineal, produciéndose así una pérdida de la realidad que en parte es la única conocida y la que también determina nuestra identidad. Todo lo que ha estado ligado a ello, o creemos que ha estado ligado a ello, se rompe, se fragmenta, se hace 1000 añicos. Entonces, esto se traduce en quedarnos aturdidos. Nos desorientamos. Es como cuando te dan un golpe de la nada, no te lo esperas y no sabes de dónde te viene. Pues así. Después de este paso, todo lo que se nos ha definido, todo lo que existía y se creó, ha dejado de serlo. Además, de golpe, mediante la imposición. Así funciona. Todo lo que era importante para el individuo, para la persona, su cultura, sus amistades, sus costumbres, trabajo, aficiones, intimidad, individualidad, todo eso es castigado. Se criminaliza. Lo hemos visto hace unos pocos años, ¿verdad? Y creo que a día de hoy es un tema que sigue en el candelero. Entonces, al pasar todo esto, la persona deja de ser ella misma. No se nos permite tener un yo. ¿Y qué pasa cuando hay una crisis? Que automáticamente aparece una solución. El propio sistema nos lo ofrece. Pero hay un problema con esa solución, amigos, y es que exige de sacrificios extremos. Muy extremos. Quizá de entrada no. Ya saben que la manipulación y el maltrato es algo progresivo, muy gradual, va poco a poco. El abuso comienza con pequeñas acciones y esto se traduce tanto en lo personal como en ámbitos masivos. Entonces, para llegar a esa solución hay que caminar, hay que recorrer un camino. ¿Y qué ocurre? Que esa fase en pro de la recuperación va teniendo baches, muchos baches, de la nada también. Interrupciones, obstáculos, pausas, debido a nuevos acontecimientos que parecen una maldición, parecen un castigo, algo inevitable, sorprendente. Esto provoca que a largo plazo nuestra mente se anule, se cohíba. Esta creación de la mayor disonancia cognitiva posible hace que se desplace el proceso de putrefacción. Es decir, ya no se ven los defectos en la política, sino que es el ciudadano, el individuo, el que se señala como culpable de todo y como causante de todo mal. Ya no es la política la que divide a la sociedad, sino que la sociedad es la que se divide a sí misma. El desmoldeo independiente, ese desmoldeo, esa tabla rasa independiente de las viejas ideas y conceptos, parece ser la única forma de escapar a la presión del inconformismo. Se ve como algo apetecible, como la única solución. Al fin y al cabo, uno sigue la corriente para sobrevivir, se adapta. En este punto, la persona se ha roto y está totalmente desesperada buscando un líder. Un líder que además haga las veces de refugio. Algo que se contempla como, por ejemplo, el Estado, visto desde la perspectiva de una autoridad, como si fuese algo divino, incluso, blasfemias aparte, pero que lucha por protegernos, que sabe cosas que nosotros no, que se compone de una cúpula de privilegiados más inteligentes y preparados que nosotros y que además nos cuenta poco por nuestro bien. Se ve como un salvador, un gran padre. Y este sentimiento, que sé que muchos de ustedes no compartirán, se traslada al nivel colectivo. Y al final nos encontramos con que la sociedad se ha ablandado. Recordemos, se ha roto ese cemento que es la disonancia cognitiva y nos han obligado a romperlo. Y la gente entonces se ha vaciado, se ha ablandado. Está incluso abierta a probar cosas nuevas. Toda solución que se le ofrezca la va a considerar maravillosa y que seguro va a funcionar casi al 100%. Y si no, habrá sido por culpa de algún, ya no negacionista, sino negocionista. Entonces, bueno, y esas ideas rechazadas con anterioridad también les van a ver algo maravilloso.
¿Por qué? Porque lo que buscan en realidad, lo que ansian es que esa pesadilla que están viviendo se acabe, todo llegue a su fin, de modo que no solamente lucharán con todas sus ganas por obtener esa solución que se ha ofrecido mágicamente, sino que harán todo lo posible por corregir al que puede truncarla. Se me ocurre, vamos a ver, el 11 de septiembre tal vez en Estados Unidos hubo una cosa, no sé si comentarla por el algoritmo, pero sucedió algo tan extremo que provocó miedo, pánico a la población, alarmismo, un alarmismo infundado hacia el terrorismo. Entonces, eso superó al miedo, a las reservas que tenían de ser vigilados. De pronto parecía muy buena idea esto de tener cámaras por todas partes, de compartir los datos, de dejarse registrar, de permitirse conocer, vamos a dejarlo así. Y bueno, esto fue pura casualidad. Ya saben que ciertas conspiraciones son bulos. Entonces, tenemos ahí un ejemplo que creo puede servir también en comparación con lo que nos ha sucedido en estos 3 últimos años. Repito, todo conspiraciones. Conspiraciones como el análisis de Naomi Klein sobre esta misma estrategia de choque. Esto que les estoy explicando ahora, amigos, también ha sido calificado como teoría de la conspiración. No hagan mucho caso, porque en el fondo solo puede dar lugar en películas, en series, en historias de suspense, jamás a nivel global o político. No. Háganme caso. Nos enfrentaríamos entonces al enlace de la élite política y la élite económica. Y estos ámbitos, amigos, no comprenden, o no me estoy refiriendo al menos a esos pilares que comprenden, por ejemplo, los presidentes del gobierno, los bancos, no. Esto comprende a las altas esferas que dicen qué hacer a esos presidentes del gobierno, bueno, sugieren, mejor dicho, y a todo lo que esos mandatarios ocultos puedan comprar. Por ejemplo, la propaganda para una nueva ideología, revoluciones a favor de lo que se consideran derechos humanos, farmacéuticas, armas, etc. Esos que venden armas a ambos bandos de una guerra. Por poner otro ejemplo, que hablando de guerra, la guerra aquí, seguimos con esta estrategia de choque, con su análisis, la guerra aquí se contempla como la promesa de una paz garantizada. Cuanto más sacrifiquemos, más bella y transparente será la paz. Eso es lo que nos dicen. Pero claro, ¿qué pasa cuando la guerra es silenciosa y no puede intuirse por qué fase va? Pero ¿y si la guerra ha estallado porque el enemigo no es lo que hay fuera, sino lo que hay dentro? ¿Y si es el propio individuo la potencial amenaza que tiene en sus manos el futuro de los demás? Entonces, partiendo de esta base, la guerra está en todas partes. Así lo percibe el individuo que sufre la estrategia de choque, ¿de acuerdo? Cualquiera piensa, puede ser sospechoso, y también la causa de que hayamos tenido que hacer tantos sacrificios. Hay que mantener la paz, eso es un mantra que se repite. Y curiosamente se establece el caos como el nuevo orden. Un caos, además, recibido como glorioso, pero que en el fondo, y parece que algunos lo saben, pero lo quieren ignorar, esconde un futuro sangriento y lleno de carencias. Es curioso cómo funciona la naturaleza humana, amigos, pensándolo. Ante una situación de peligro potencial, las personas deberían protegerse unas a otras, porque en el fondo es así como nuestra especie habría sobrevivido, porque han luchado por su comunidad, por sus hermanos, pero parece que hace mucho que esto dejó de ser así y que nos lleva a la siguiente cuestión, o me lleva a mí, me lo pregunto, se lo pregunto a ustedes, mejor dicho. ¿Merece la pena seguir viviendo en una sociedad así? Pero una sociedad basada en mentiras, en malas intenciones, en mala fe, en el miedo constante, en la sumisión, ¿es considerada una sociedad realmente?
O tal vez no, tal vez una sociedad en sí es aquella basada en el respeto, el cariño, la protección, la unificación. ¿En qué momento esto dejó de considerarse bueno? ¿En qué momento esto se calificó como algo propio de secta o de retrógrado que impedía el avance? Es que hace mucho que, creo, se predica bastante con esta mentalidad. Yo les pregunto, nada más lo dejo ahí para que reflexionemos a la larga, porque me parece que el verdadero enemigo del sistema es el amor. Digo el amor porque el verdadero guerrero no lucha por dolor o con odio, lucha por los suyos, siempre ha luchado por los suyos, ha luchado por el amor que ha tenido hacia su prójimo, hacia su linaje, hacia los futuros descendientes y también por el amor propio, por la fe en sí mismo y también por el amor a su identidad, eso que casualmente se está intentando destruir con tanto ahínco. O quizá no. Quizá haya quien continúa resistiendo. Quizá seamos más de los que creemos, de los que nos quieren hacer creer. Como siempre, el tiempo dirá. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.